Bienvenidos lectores y lectoras, y gente que no le gusta leer, al canal de Nico Reader. Aquí encontrarán análisis y recomendaciones de libros, cómics, películas, series y cualquier cosa que me guste y no me guste. Jurassic Park, por Michael Crichton. Seguimos con el especial de Jurassic Park, y obviamente uno de los videos más importantes debía ser uno centrado en la historia que lo empezó todo. Me refiero al primer libro en que se basa la primera película, escrito en 1990. Obviamente este video no es un resumen completo del libro, ya que de ser así su duración sería considerablemente más extensa, por lo menos 3 horas. No, esta es una reseña comparativa, o sea que analizaré las diferencias del libro por sobre la película, y también destacaré cosas que la adaptación no pudo incluir y que de hecho aclaran muchos misterios de la trama. Para eso voy a tener que aprovecharme de la popularidad de esta película y asumir que todos la han visto. O sea, me parecería raro si alguno no lo ha hecho. Por lo que solo hablaré de momentos que no están en la película y también momentos que son diferentes. Así que si sienten que estoy saltándome partes importantes de la historia, es porque son iguales tanto en el libro como en la película y no vale la pena mencionarlas. Y como algo especial, esta vez contaré con la participación estelar del gran elegido de Corriban, quien me ayudará a narrar ciertos momentos del video. En fin, sigamos con lo que sigue. El libro empieza poniéndonos en sintonía con la situación actual del mundo y la época en la que se desarrolla la historia, alrededor del final de los años 80 y principios de los 90. Plantea la idea de la biotecnología y cómo puede marcar la realidad humana como la conocemos, así como en su momento hicieron la bomba atómica y la era de las computadoras. Y también plantea una realidad que hoy en día vivimos muy presente, la forma en la que los científicos y empresarios buscan aprovecharse de este nuevo recurso y lucrar con él, lo que a su vez provoca el origen de la compañía que posteriormente será vital para la creación de los dinosaurios, InGen. Es bastante interesante ver cómo el autor desarrolla toda su prosa de una forma muy profesional. Genera la idea de estar leyendo una revista científica o una tesis importante referente al tema. Aquí es donde Crichton hace gala de todo su conocimiento a la hora de crear un mundo ficticio, pero con tintes realistas. Es muy convincente, hasta el punto de que crees que esto es verdad, o que puede ser posible el crear criaturas prehistóricas a través de la biotecnología. Lo dije antes y lo seguiré diciendo en futuros videos. Una de las grandes ventajas del libro en comparación a la película, en la cual está basada, es la posibilidad de mostrar detalles mucho más extensos y explícitos de la historia, lo que contribuye a desarrollar mucho más la trama. Y este caso no es la excepción. Como sabrán, la película inicia poniéndonos en sintonía sobre la gran amenaza que representan estos dinosaurios y que nadie, ni siquiera los trabajadores del parque, están a salvo. Pero por temas de tiempo solo muestran un incidente trágico, pero en el libro ocurren muchos más. Por ejemplo, se habla de un joven de alrededor de 18 años que es llevado a un hospital en Centroamérica. Él tiene horribles heridas, cortes y desgarrones en todo el cuerpo. Los que lo trajeron hicieron pasar todo como un accidente laboral de construcción, pero obviamente las heridas no calzan. El joven muere repitiendo una y otra vez la palabra raptor. También una niña que vacacionaba con sus padres en una playa de Costa Rica fue atacada por un Compsognathus. Esto de hecho se adapta en la segunda película de Jurassic Park, pero originalmente ocurre antes del incidente del primer parque. Y finalmente, el peor y más tétrico es el ataque a un bebé recién nacido en su cuna, el cual es devorado por estos compis. Como verán, esta historia no es solo ciencia ficción con suspenso, también es terror, terror biológico. Y todo esto es solo un prólogo que nos preparará para la verdadera historia. Una vez terminada esta introducción es que el libro comienza presentando a los personajes principales que para nuestro agrado son muy similares a sus contrapartes cinematográficas. Primero tenemos a mi personaje favorito de la saga, el querido Dr. Alan Grant. Su primera aparición es prácticamente igual tanto en el libro y en la película. El paleontólogo está en un área de excavación desenterrando los fósiles de un dinosaurio. Alan en los libros no es tan diferente al de la película, excepto que es unos años mayor, ya en sus 40s, con barba y con una personalidad algo más cálida y amable. De hecho, se destaca posteriormente que le gustan los niños y su infinita curiosidad. Esta es la mayor diferencia que encontraremos, ya que como recuerdan, Alan no tenía mucha paciencia con los niños de la película. La siguiente en aparecer es la otra querida protagonista, Ellie Sattler.
En este caso, la película se adapta casi perfectamente al personaje, tanto en las características físicas como en la edad. La gran diferencia es que Ellie no tiene una relación romántica con Alan. Ella es su alumna, y de hecho, él es viudo. Y para cerrar este tema, ella tiene un prometido en Chicago. En fin, aquí la gran diferencia es que ambos son visitados por un tal Bob Morris de la EPA, quien tiene muchas preguntas sobre InGen y su interés en los paleontólogos. De a poco nos van dando detalles mucho más específicos de cómo empezó toda la investigación genética y qué tan involucrado estaba Alan en el asunto. Se nos da mucho más detalles de las polémicas compañías InGen y Biosyn. InGen tenía mucho interés en que no se revelaran sus investigaciones, y Biosyn ya tenía fama de ser sumamente irresponsable y arriesgar vidas humanas. De hecho, casi provoca un brote de rabia en Chile. Mucha de esta información se revela en películas posteriores. Luego le envían información sobre los compis encontrados en uno de esos múltiples ataques que mencioné anteriormente al Dr. Grant, ya que él es una figura importante en la paleontología. Él queda extasiado ante este espécimen. Es por eso que de la nada llega John Hammond a ofrecerles una visita al Parque Jurásico. En este punto InGen está pasando por una crisis, y que estos animales hayan escapado pone en duda la seguridad que el parque aparentemente quiere dar a entender que tiene. Por eso necesitan tanto a Alan como a Ellie para que avalen la seguridad del parque. En cuanto a Hammond, las diferencias entre el libro y la película son mínimas. Ambos son muy similares físicamente y en personalidad, excepto que el Hammond del libro aparenta ser alguien mucho más preocupado por el éxito de su proyecto y por la satisfacción de sus clientes. De hecho, llega a ser insensible y utiliza a sus nietos para provocar un efecto aplacador en los analistas. En el camino a la isla también recogen al tan querido y carismático matemático Ian Malcolm. Aquí otra vez tengo que hablar del excelente trabajo de la película al adaptar al personaje. Es prácticamente idéntico, tanto así que no tengo casi nada que agregar sobre él, excepto que en el libro no está todo el tiempo tratando de ligarse a él. Claro que su relación con Hammond es mucho peor que la de la película. Malcolm desde el primer momento dijo que el parque era insostenible, que estaba condenado al fracaso desde el momento en que creyeron que podían tener el control absoluto de las criaturas. Esto provoca muchos choques con Hammond, quien de forma obtusa y terca no acepta ninguna crítica sobre su parque y afirma que todo está controlado. Claro que sabemos que eso no es así. En este punto del libro, el autor destaca su gran conocimiento sobre ciencias biológicas y teorías matemáticas, ya que explica de forma excelente cada una de estas teorías, en especial cuando Malcolm entra en escena. La llegada al parque también es prácticamente igual, con la diferencia que la isla nublar está rodeada de niebla, lo que hace que la llegada al parque tenga un aspecto más lúgubre en lugar de fantástico. Un personaje importante que sirve de antagonista de la historia es Lewis Dodgson, el jefe de investigación de Biosyn. Él es el principal causante de muchos de los movimientos polémicos de la empresa, como el experimento en Chile que ya mencioné, pero ahora quiere robar material genético de InGen, o sea, robar embriones de dinosaurios. Por eso contacta con Dennis Nedry, y todo lo demás ocurre exactamente igual en la película, solo que Dodgson es mucho más importante en este libro y en el siguiente. Una vez en la isla, todo es hermosamente similar tanto en el libro como en la película. Claro, hay notables diferencias, pero toda la explicación científica del cómo recrearon el ADN de los dinosaurios y rellenaron los huecos genéticos es igual parte por parte. Pero en el libro quien se encarga de explicar todo esto es el Dr. Henry Wu, quien de hecho es mucho más importante. El personaje de Malcolm también recrea casi todas sus preguntas y su escepticismo sobre el funcionamiento de este parque. De hecho, gran parte de sus diálogos se mantienen igual, solo que en el libro son mucho más desarrollados, pero la esencia es la misma. También el encuentro con el Velociraptor bebé y la fascinación de Alan por estas criaturas, pero hay dos diferencias que hay que destacar. Primero, Hammond no está con ellos en esta parte del recorrido, y él no está fascinado con estas criaturas como lo estaría un niño. Para él son simples productos, lo cual deben ser protegidos por lo costosos que son. Y la segunda diferencia es la llegada de sus nietos, Lex y Tim. Aquí los roles se invirtieron. Tim es el hermano mayor con 11 años de edad y Lex es la menor con 8 años, y créanme que son bastante diferentes a sus contrapartes fílmicas. Tim es un niño tranquilo pero curioso y muy inteligente, le fascinan los dinosaurios y sabe mucho de ellos, por lo que de inmediato se gana el cariño de Alan. Pero Lex es una niña malcriada y desagradable. Durante todo el libro genera una fuerte antipatía hacia nosotros hasta el punto de que queremos que los dinosaurios se la coman. Nada, broma. La niña es odiosa, pero en momentos es adorable.
En fin, durante el libro, el personaje de Donald Genaro es representante legal del parque y tendrá una participación mucho más activa en la historia. No es muy diferente a su contraparte fílmica, pero hay varias cosas que hacen que no sea el simple abogado codicioso. Es un padre de familia y solo quiere hacer bien su trabajo, por lo que muchas veces también tendrá discusiones con Hammond sobre sus decisiones cuestionables, en especial de haber traído a sus nietos. Durante gran parte del recorrido tendremos muchas conversaciones muy interesantes sobre la procreación de los dinosaurios. Casi todo esto se plasma muy bien en la película, pero el libro destaca la arrogancia de personajes como Hammond y el Dr. Wu, quienes creen ilusamente que tienen el control de todo en el parque, desde el funcionamiento interno, externo e incluso la vida de los dinosaurios y su sobrevivencia. Este será un tema vital en todo esto, la arrogancia humana. Todo esto se ve reforzado con la introducción del personaje de Ray Arnold, el ingeniero jefe del parque. Él es alguien muy preocupado por su trabajo, trata de mantener todo en orden y está preparado para cualquier eventualidad. Malcolm lo inunda de preguntas sobre el control de los animales, cuántos han creado, cómo los mantienen en sus respectivas áreas y cómo llevan un control de la población. Arnold le explica que su sistema es casi perfecto. Tienen un registro de cada dinosaurio que se actualiza prácticamente cada 15 minutos. Llevan un minucioso sistema de registro que los alertaría en caso de que alguno desapareciera, y como medida extra, no pueden sobrevivir fuera del parque. La explicación es bastante convincente, pero para Malcolm el fracaso es inminente por el simple hecho de tratar de adaptar el mundo real a criaturas que vivieron hace millones de años. La visita lleva a nuestros protagonistas por muchos otros lugares interesantes que también nos explica cómo funciona el parque, y la mayoría es prácticamente igual a la película, como ya lo he mencionado. Claro, que en el primer encuentro con los raptores es levemente diferente, también es una jaula, pero en esta ocasión los raptores intentan atacarlos de forma sorpresiva, dejando ver lo letales que son desde el principio. Aquí también entra en escena el guardabosques Robert Muldoon, quien solo difiere de su contraparte cinematográfica al ser algo más robusto y tener bigote. Es gracias a él que aprendemos lo realmente salvajes y letales que son los raptores. Contrario a lo que se piensa, ellos ya han atacado a muchos empleados en la isla, mataron a 3 de hecho, por eso desarrollaron un, llamémoslo, conocimiento previo de lo fáciles que son de matar los humanos. Por eso intentaron atacar a Alan y Malcolm. De hecho, Robert afirma que ellos no matan por necesidad, sino por gusto. Lo hacen porque pueden. Volviendo al recorrido, los personajes realizan el clásico viaje en los autos eléctricos, con la diferencia que aquí los acompaña el publicista de InGen y encargado de relaciones exteriores, Ed Regis. Él es quien los guía por todo el parque y los acompaña en su visita. Se podría decir que cumple la función que tiene Gennaro en la película al ser alguien apático con los niños, pero de vuelta en el recorrido, los personajes pueden ver muchos dinosaurios, contrario a lo que pasa en la película, donde casi no ven ninguno. Destacan el Dilophosaurus, un par de Triceratops, un estegosaurio enfermo que cumple la misma función que el Triceratops de la película. De hecho, también pueden ver muy bien a la T-Rex, quien se come a la cabra que dejaron para ella. Solo que en esta ocasión no hay una, son 2, una T-Rex joven y una adulta. Es durante el recorrido que Tim ve un borrón amarillento que pasa muy rápido por las cercanías. Él ve claramente a un raptor joven, pero nadie le hace caso. Es cuando los personajes observan al dinosaurio enfermo que Alan se da cuenta de una realidad que pareciera imposible. Encuentra unos huevos de dinosaurios. Los animales se están reproduciendo. Este es uno de los momentos más emocionantes y de mayor suspenso en la historia. Se supone que no pueden hacer eso. De hecho, los genetistas e ingenieros tienen tan bien contabilizados a los dinosaurios que para ellos es simplemente imposible. Pero Alan es un experto en el tema y sabe bien de qué son estos huevos. Son de velociraptores. Hammond obviamente no puede creer nada de eso y se pone furioso con Alan y Malcolm al creer que, según él, ellos quieren dejar en el suelo el trabajo realizado en el parque. Arnold y Wu también están escépticos. De hecho, hacen un registro del total de dinosaurios de la isla y pueden ver que están los 238 dinosaurios que ellos crearon. Pero aquí es donde Malcolm demuestra su inteligencia ante todos. Le pide a Arnold que haga que la computadora busque un número diferente de dinosaurios, digamos 239. Y al calcular nuevamente, aparece un dinosaurio más. Un nuevo Compsognathus. Nadie excepto Malcolm y Alan lo pueden creer. Entonces él le pide que lo haga nuevamente, pero esta vez que suba el número a 300. Y efectivamente, hay 292 dinosaurios en total. O sea, alrededor de 50 dinosaurios no identificados. Y lo peor, el número de raptores que originalmente era 8, ahora subió a 37. 37 bestias asesinas letales sueltas. Esto deja claro desde el principio que la idea de tener el control
siempre fue una ilusión. En palabras de Malcolm, la vida encontró la forma, una forma de avanzar. Y como dijo Ellie en la película, nunca tuvieron el control. Esa es la ilusión. Mientras Hammond busca culpables ante esta grave noticia, los protagonistas vuelven a los autos, con excepción de Ellie y Genaro que se quedan con la estegosauria enferma. Al igual que en la película, aquí empieza una lluvia torrencial y se hace de noche. Y luego empieza el desastre. Ya les dije que el libro tiene un grado increíble de suspenso y terror. Y a partir de aquí es cuando la historia se lanza con todo. Lex, usando los lentes de visión nocturna, puede ver a lo lejos un barco de suministros abandonando el muelle. Pero lo tétrico es lo que puede ver en la cubierta. Dos raptores jóvenes jugando. Los dinosaurios pudieron salir de la isla. Inmediatamente en la sala de control tratan de avisar al barco, pero entonces ocurre el boicot de Nedry. Hay que aclarar un poco sobre el personaje y sus motivaciones detrás de todo lo que hizo. Como sabemos, fue contratado por Hammond para realizar trabajos informáticos. El problema es que conforme pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que el parque necesitaba cada vez más trabajo, mantenimiento y muchas mejoras de último minuto. Pero a Nedry no le pagaron nada por el trabajo extra realizado, adjudicando que todo fue parte del contrato que ya había firmado, lo cual era falso. Hammond lo amenazó con demandarlo si no cumplía sus exigencias, y luego lo chantajeó para que siguiera con su trabajo o de lo contrario boicotearía su carrera. Por eso cuando llegó Dodgson con su tentadora oferta, Nedry no la pensó dos veces y aceptó. En este sentido es comprensible lo que hizo. Y también nos deja ver lo desgraciado que puede ser el Hammond de los libros. Los autos en los que Alan, Malcolm y los niños se encontraban se detienen frente a la zona de la T-Rex. Y entonces ocurre el épico momento que ya se espera. Pero la gran diferencia es que por el corte de luz están totalmente oscuras y solo pueden ver a su alrededor con los lentes de visión nocturna y un par de truenos que caen de vez en cuando. La llegada de la T-Rex es terror puro. La criatura traspasa la cerca con total oscuridad. Imagínense esa escena, oscuridad absoluta, pero cada vez que un rayo cae, produce una luz fugaz, lo que te permite ver a un monstruo letal acercándose poco a poco a ti. Pues eso es lo que les está ocurriendo a los protagonistas. Entonces Regis literalmente se orina del miedo y abandona el vehículo y a los niños. Destaco lo primero porque es el olor a orina lo que atrae a la Rex al auto, ya que ellos tienen un olfato muy poderoso. El ataque al auto de los niños es mucho más brutal y sangriento que en la película. De hecho, Rexy es capaz de tomar el auto con su hocico y arrojarlo al bosque con los niños dentro. Si se preguntan por qué Malcolm y Alan no hicieron nada, pues es que ellos no podían ver nada, por lo que no sabían qué estaba sucediendo. Además, ¿qué iban a hacer contra la T-Rex? Luego, ella se empieza a acercar a los dos hombres. Malcolm, presa del miedo, intenta escapar, pero solo vemos que es perseguido por la Rex. Contrario a lo que se vio en la película, Alan no se queda quieto evitando el ataque porque sabe de antemano que los dinosaurios no ven si no te mueves. Esto es falso, científicamente hablando. Él se queda quieto del miedo y entonces se da cuenta de que no lo puede ver. Pero eso es porque la Rex tiene en parte ADN de reptil y ellos tampoco ven si no hay movimiento. Luego de eso, la Rexy sin querer patea a Alan mandándolo lejos, dejándolo inconsciente por el momento. Vayámonos a un momento muy conocido de la película que obviamente tiene su versión en el libro, la muerte de Dennis Nedry. Las diferencias son notables, por lo que hay que destacarlas. El plan inicial de Nedry era crear estas fallas en el sistema de control del parque y apagar ciertas cercas eléctricas. Eso le permitiría robar los embriones de dinosaurios y entregárselos a Dodgson en el muelle. Y todo eso lo sabemos, pero Nedry tenía otra intención, la de volver al parque y hacer como si nada de esto hubiese pasado, porque obviamente si descubren lo que hizo, una demanda millonaria en su contra sería lo mínimo que se ganaría. Pero la tormenta arruinó sus planes y causó que se perdieran el camino, y al sabotear también la electricidad, provocó que se quedara sin luz. Logra llegar hacia un camino sin salida, trata de orientarse, pero solo escucha la lluvia y el ulular de un búho. Pero el tiempo se le acabó. Cuando decide volver al centro de control y se dirige de vuelta al auto, es que su pesadilla da comienzo. Una criatura de 3 metros de alto lo observa. Resulta ser un dilofosaurio, que, contrario a la película, es mucho más grande y amenazador.
La criatura lo mira fijamente como analizándolo, hasta que de repente realiza un rápido movimiento con la cabeza. Esto permite que Nedry reaccione. Se da cuenta que la criatura le escupió algo viscoso en el pecho. Rápidamente trata de volver al auto, pero siente otro escupitajo en el cuello. Cuando trata de secarse con la mano, nota que el cuello y su mano empiezan a picar y arder, como si le hubiesen lanzado una sustancia ácida. Luego comete el terrible error de ver a la criatura, porque al instante siente un terrible dolor en los ojos. La criatura le escupió nuevamente, esta vez en sus ojos. Nedry no puede evitar gritar del terror. El dolor es insoportable y como consecuencia queda ciego. Trata de prepararse para cualquier posible ataque y entonces siente un horrible dolor en el estómago. El dinosaurio le hizo un enorme corte, hasta el punto de sacarle a las tripas. Nedry cae al suelo sintiendo una cosa escamosa. Resulta ser la pata de la criatura, que ahora está al frente suyo. Entonces siente un horrible dolor a los costados de la cabeza, como si muchas cuchillas le atravesaran la carne, y con horror se da cuenta que la criatura le atrapó la cabeza con la mandíbula, apretando poco a poco. Luego es levantado del suelo lentamente, y el pobre Nedry, consciente de lo que le ocurre, tiene un último y rápido pensamiento deseando que todo termine pronto. Les dije que el libro era brutal. Este es uno de los momentos que no importa cuántas veces lo leas, siempre te deja choqueado. La crudeza y el horror que el autor es capaz de plasmar es increíble. Te deja muy claro que esta no es una historia de aventuras. Como dije antes, es una historia de terror. Posteriormente tenemos toda la escena de Tim tratando de bajar del auto antes de que éste caiga y lo aplaste, pero solo él se encontraba en el auto al momento del ataque. Lex salió volando antes de eso y Alan trataba de sobrevivir a la T-Rex, pero de todas formas el grupo se reencuentra, heridos, un poco traumados, pero vivos. Si se preguntan qué pasó con el cobarde Ed Regis, pues durante su escape se encuentra cara a cara con la T-Rex joven, que no es tan intimidante como su contraparte adulta. De hecho, mide poco más de 2 metros, pero aún así causa mucho miedo. Ed trata de espantarla, pero la Rex comienza a jugar con él, lo empuja, luego lo pisa y repite el proceso. Ed no puede evitar desesperarse hasta que la T-Rex se aburre y lo inmoviliza por última vez y de un mordisco le arranca la cabeza. Lo peor es que todo esto fue atestiguado por Alan y Tim, así que escapan rápidamente, llegando a un almacén donde pueden pasar la noche. Durante gran parte de estos momentos notamos que Hammond está totalmente desconectado de la realidad del parque. Se le ve sumamente insensible con el hecho de que personas han muerto y varios están desaparecidos, entre ellos sus nietos. Esto sin mencionar que hay 50 dinosaurios sin identificar. De hecho, en cierto momento almuerza con el Dr. Wu y le habla de los nuevos parques en construcción, en Japón o en la India. Al parecer, este pequeño percance no va a alterar sus planes. Finalmente, Ellie y Gennaro llegan al pabellón de visitantes, mientras que Muldoon y Jerry Haldin se dirigen a buscar a Alan, Malcolm y los niños. Hardin es otro personaje que sí apareció en la película como el veterinario encargado de cuidar a la Triceratops, pero en el libro su aparición es mucho más importante como la mayoría de personajes. De hecho, él es un verdadero experto veterinario, quien no dudó en formar parte del Parque Jurásico, ya que así podría ser el primero en plasmar sus descubrimientos en un libro. Hammond se preocupó de traer a los mejores a su isla, lo mejor de lo mejor. Por fin Gennaro y Hardin llegan al área de los T-Rex, donde descubren los restos de Regis, y a Malcolm aún con vida. Cuando vuelven al pabellón, Malcolm nos cuenta lo ocurrido. La T-Rex lo logró atrapar y literalmente lo tomó con su hocico y luego lo lanzó lejos, provocando que éste se rompiera la pierna. Y sí, esa lesión fue mucho más grave de lo que se cree, y no cuentan con un servicio médico para ayudarlo, solo con veterinarios. Malcolm está peligrosamente cerca de morir. Arnold logra poner en funcionamiento la electricidad del parque, pero no los sistemas de comunicación con el exterior. Se siente confiado en que ahora todo estará bajo control, pero hay un problema. La T-Rex sigue suelta, traspasando área tras área, y el personal del parque no puede ni capturarla ni inmovilizarla. Todo por una negligencia de Hammond, quien no quiso aprobar ningún instrumento que dañe a sus preciados dinosaurios. Como vemos, el exceso de confianza humana abunda por aquí. Subestimar a estos animales les está saliendo caro. Aquí es donde tengo que mencionar que el libro y la película empiezan a ir por caminos separados.
La trama en general y la amenaza de los dinosaurios sigue siendo la misma, pero muchas situaciones y momentos importantes del libro son omitidos en la película, así como también el destino de ciertos personajes y de cierta forma el final. Uno de los cambios más notorios fue la omisión de dos momentos increíbles. La primera es el segundo encuentro de Alan y los niños con la T-Rex adulta. Al no tener ninguna forma de comunicarse con nadie, deciden volver al almacén donde pasaron la noche. Este colinda con el río de la isla y aprovechan un bote salvavidas para seguir por el río hacia el norte, lugar donde se encuentra el centro de visitantes. El problema es que, frente a la salida, en la otra orilla del río, está el T-Rex durmiendo. Alan y compañía intentan hacer el menor ruido posible y de hecho logran sacar el bote y empiezan a remar, pero justo a Lex se le ocurre estornudar, provocando que la T-Rex despierte. Obviamente se da cuenta de su presencia y se sumerge al río y los persigue nadando. Parece un enorme cocodrilo mortal. Este es uno de los momentos más tensos y emocionantes del libro. Se pone peor cuando Alan nota que el río empieza a ensancharse, lo que permitiría caminar a la T-Rex en el río y los atraparía al instante. Por eso Alan da vuelta al bote y se dirige justo hacia el dinosaurio, esperando poder aprovechar su poca movilidad y sobrepasarla. Y casi lo logran, hasta que ella se sumerge y vuelve a emerger dando vuelta el bote. Pero este vuelve a caer en el río y el grupo puede volver a navegar. Rexy perfectamente los hubiese matado, de no ser porque en la otra orilla hizo su aparición la T-Rex joven. Ambos dinosaurios se ven envueltos en una pelea territorial, lo que permite que Alan y los niños se alejen salvándose de milagro. Durante todo este tiempo, Muldoon y Genaro estuvieron siguiendo el rastro de destrucción de la T-Rex, pero no pudieron encontrar a Alan y los niños. Pero sí lograron encontrar a alguien, a Nedry, o más bien lo que quedaba de él. Para el horror de todos, el cadáver del hombre estaba siendo devorado por unos compis que se alejaron luego de su llegada. Al instante, Muldoon deduce lo que le ocurrió y qué fue lo que lo mató. Lo tétrico es que el Dilophosaurus no lo mató para alimentarse, lo hizo solo porque pudo, y luego dejó el cadáver ahí para que los compis se lo comieran. Muldoon decide dejar el cuerpo donde estaba. Le parece un castigo adecuado luego de todo lo que provocó Nedry. De vuelta en su búsqueda, Genaro pregunta por radio si es posible que Alan y los demás hayan decidido ir por el río, pero Arnold espera que no, ya que ese camino los llevaría directo hacia el aviario de los pterodáctilos. Estas aves son muy peligrosas y sumamente territoriales. Atacaron de gravedad a muchos trabajadores, por lo cual no pudieron preparar su área para la visita turística. Pero como imaginarán, ahí es donde Alan y los niños se dirigen. Esta es otra de las grandes escenas del libro, la cual de hecho fue adaptada de cierta forma en la tercera película. La llegada y estadía de Alan y los niños en el aviario es un momento que dura poco, pero es emocionante. Se confirma todo lo que decía Arnold sobre la conducta de los dáctilos. En el momento en que los ven, se arrojan al ataque. Uno trata incluso de llevarse a Lex volando, pero no puede por el peso de la niña. Es gracias a Alan que se arroja hacia el animal que puede liberarla y juntos pueden escapar. Luego uno de los dáctilos le quita el guante de béisbol que Lex llevaba consigo y se aleja pensando que es una presa que capturó, permitiendo que el grupo escape y reanude su viaje por el río. De camino se topan con más dinosaurios, como otros dilophosaurios y por supuesto a Rexy, quien aún les sigue la pista. En ese momento, también Genaro y Muldoon le estaban siguiendo la pista al tiranosaurio, y tratan de disparar un enorme dardo tranquilizante muy parecido al que vimos en la segunda película, pero pareciera no tener efecto, y por supuesto tienen que escapar luego de que la T-Rex se percata de su presencia. El viaje de Alan y los niños termina cuando el camino del río los lleva a una cascada. Y adivinen quién los está esperando debajo. Sí, la T-Rex. Ellos no pueden evitar caer, pero de milagro logran escapar. Rexy se concentró en el bote y los chalecos salvavidas pensando que eran sus presas. Mientras tanto, Alan logra sacar a los chicos y juntos se esconden detrás de la cascada, que luego descubren es un pasadizo subterráneo de mantenimiento. Alan se aventura a explorar el lugar dejando a los niños en la entrada, pero queda atrapado por una puerta automática sin poder volver con ellos. Logra encontrar un auto eléctrico y un camino subterráneo, pero también aparece algo más. Alan dispara un dardo tranquilizante a una criatura frente suyo, que resulta ser un raptor joven, un macho, y definitivamente nació de forma natural. Entonces decide llevárselo consigo. Los niños no la pasan muy bien tampoco. Rexy puede olerlos dentro de la cascada y usa su enorme lengua para tratar de atraparlos. Es como la escena de la segunda película, que se adaptó a partir de este momento. Pero en el libro, Rexy logra atrapar a Tim con la lengua, que parece una trompa de elefante,
y se lo hubiera comido de no ser porque el dardo tranquilizante que Muldoon le disparó empieza a hacer efecto. La T-Rex cae dormida y se va flotando por el río. Se cree que probablemente debido a eso se terminó ahogando, ya que no volvemos a verla durante todo el libro. Pero de la nada la electricidad comienza a fallar, permitiendo que Alan pueda volver con ellos. Les explico. Durante todo este tiempo, Arnold estuvo presumiendo y afirmando que todo lo que dijo Malcolm eran patrañas, y que ahora con la T-Rex inmovilizada, podían retomar el control del parque, hasta que las computadoras les dan una señal de alarma. Se agotaba la energía auxiliar. En el momento en que reiniciaron el sistema, no se percataron de que todo volvió a funcionar con energía auxiliar, la cual estaba a punto de acabarse. Y de hecho, por el poco nivel de energía, ninguna cerca electrificada estaba funcionando. O sea, todos los dinosaurios estaban sueltos, incluyendo a los raptores. Aquí es cuando el desastre ya es inevitable, y todo lo que advirtió Malcolm ocurre. Él no deja de increpar a Hammond de que todo esto se pudo evitar si no hubiera sido tan obtuso y orgulloso. De hecho, esa es la principal función de Malcolm en el libro, hacer que nos demos cuenta de lo peligrosa que puede ser la ciencia si no se trabaja con cuidado. Todo se reduce en el poder y el deber. El que tú puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Según él, los científicos nunca han tomado el peso de sus descubrimientos, solo se interesan en ser los primeros en hacerlo, porque o si no vendría otro que les quitaría la gloria. Por eso nunca se preocuparon de las consecuencias que podría ocasionar un lugar como Parque Jurásico, y el desastre llegó, en forma de velociraptores. En ese momento los personajes solo pueden escuchar gritos por todos lados. Los raptores llegaron al centro de visitantes y estaban atacando a quien se cruzara en su camino. Mientras, Arnold, Genaro y Muldoon se dirigen al cobertizo de mantenimiento a restaurar la energía, pero todo está a oscuras. Entonces, pueden ver a 3 raptores que les bloquean el paso. Muldoon hábilmente logra matar a uno, pero aún quedan 2. El grupo se separa, escapando cada quien por su lado. Muldoon logra refugiarse de los raptores, hiriendo a otro. Pero Arnold no tuvo tanta suerte. Estaba por llegar al panel eléctrico cuando un raptor se le echó encima y, pues, ya se imaginará lo terrible que fue su muerte. Solo podía sentir los desgarros de su pecho mientras gritaba. Genaro se apresura a volver a restaurar la energía, intentando cumplir con la misión de Arnold, pero desgraciadamente también sufre el mismo destino. En la oscuridad puede sentir un enorme dolor en el brazo. Un raptor lo estaba mordiendo. Luego lo sujeta de la cabeza y lo arroja lejos. Alan y los niños por fin logran llegar al vestíbulo del edificio, pero para su horror, todo está destruido. Lo que originalmente era un edificio pintoresco, ahora parece sacado de una película de terror. Alan se comunica con la radio de un guardia muerto frente suyo y logra hacer contacto con Ellie, quien le explica la situación. Los raptores los tienen rodeados en el pabellón de visitantes y están destruyendo el tragaluz del techo, donde ella se encuentra, junto a Malcolm y Hammond. Si no activan la energía, no tendrán forma de escapar, así que ahora es el trabajo de Alan activar la energía. Ellie hará de cebo para que los raptores la persigan y dejen a Alan. Él deja a los niños en el comedor, y aquí ocurren varios momentos similares a los vistos en la película, como el tenso momento entre los raptores y los niños en la cocina, con la diferencia que a ellos solo los ataca un raptor, y también logran encerrarlo en el congelador. Y el momento en que tratan de activar la energía es realizado por Alan, no por Ellie. Ella, como dije, estaba trayendo a los raptores en un momento sumamente estresante. Para que se hagan una idea, ella tiene que salir de una reja perimetral y adentrarse en el bosque para que los raptores la persigan. Y en el ambiente solo hay bruma y niebla, casi no se ve nada. Por eso cuando la atacan, ella tiene solamente un momento para reaccionar y correr. A duras penas logra salir con vida, mientras Alan logra devolver la energía guiado por el Dr. Wu. Y también logra encontrar a Genaro, quien no murió por el ataque de un raptor. Este desaparece sin motivo. Mientras Ellie y Muldoon seguían atrayendo a los raptores a la cerca, el Dr. Wu se dio cuenta de que sus ataques eran extraños. No parecieran usar toda su fuerza para intentar alcanzarlos. Entonces Hardin le informa que los raptores en el techo se fueron. Al darse cuenta de lo que significa, Wu corre inmediatamente a avisar a Ellie y Muldoon que vuelvan al pabellón. Pero de la nada un raptor salta del techo y lo arroja lejos de la puerta. Ellie grita de horror al ver cómo el doctor estaba siendo devorado vivo y cómo el raptor le arrancaba la cabeza mientras el pobre hombre aún intentaba defenderse. Los raptores hicieron exactamente lo mismo que los humanos.
desviaron la atención para que otros pudieran atacarlos. Les tendieron una trampa, que resultó perfectamente. Ellie entonces trata de escapar, pero los raptores no van tras de ella. Se dirigen al pabellón de visitantes. En este punto, cada personaje que ha subestimado a los dinosaurios lo ha pagado caro. Y lo peor es que la pesadilla aún no termina. Por fin los raptores se dan cuenta de la presencia de Ellie y ella trata de escapar subiéndose a un árbol. Pero claro, ellos también pueden escalar y la siguen de cerca. Ese árbol llega a la altura del techo del pabellón. Ellie da un salto y logra llegar. Pero insisto, los raptores tienen muchas habilidades físicas y le siguen cada movimiento. Ella trata de escapar por la puerta de la azotea, pero como esperaban, está cerrada. Los raptores la acechan esperando dar el golpe letal, pero Ellie, como la valiente que es, puede ver hacia abajo la piscina del edificio y sin siquiera meditarlo, da el salto nuevamente. Se sumerge ilesa en el agua, pero en ese momento sale Haldin por la puerta de la azotea, quien fue a buscarla. Ellie llega donde Malcolm tratando de advertir a Haldin de los raptores, pero de todas formas lo atacan, y aunque lo hieren, él alcanza a reaccionar y cierra la puerta. Por otro lado, Tim y Lex logran llegar a la sala de control, la cual ya tiene electricidad gracias a que Alan logró activarlo todo. Y de hecho tanto Alan junto con Genaro se encuentran con los niños. Aquí ocurre uno de los últimos momentos similares tanto en el libro como en la película, el momento en que logran devolver la electricidad al sistema del parque. Claro que aquí el que lo hace obviamente es Tim, quien de hecho salva de milagro a Ellie, Malcolm y Haldin y Hammond, quienes estaban a punto de ser atacados por los reactores en el techo. Pero la electricidad volvió a funcionar, lo que provoca que los paneles en el techo se activen electrocutando a los raptores, quienes mueren achicharrados. Pero la cosa no ha terminado. Contrario a lo que podrían esperar, no ocurre un momento emocionante de tensión épica o una batalla de supervivencia entre los humanos y los raptores. El autor no es de crear ese tipo de finales. Por el contrario, ahora con la electricidad del parque funcionando, el grupo decide pedir auxilio al exterior. Pero Alan y Ellie necesitan determinar dónde está el nido de los raptores y cuántos nuevos dinosaurios nacieron para destruirlo. Alan y Ellie deciden seguir al joven raptor que Alan capturó en la cascada y junto a Muldoon y Genaro los siguen por el bosque, hasta que finalmente llegan al nido. Lo interesante es que los raptores parecen tener una distribución bastante organizada, guiada por una especie de matriarcado. Alan también puede notar que todos los animales siguen un instinto natural hacia un objetivo común por las aves. Quieren emigrar. Mientras esto ocurría, Hammond decide dar un paseo por el parque y dirigirse hacia su hospedaje privado. El tonto aún cree que este contratiempo no va a detener sus planes a futuro, y que aún puede crear el parque de atracciones más grande de la historia. Pero de la nada escucha el rugido de la T-Rex, lo que lo asusta, y corre hacia el interior del bosque. En un descuido cae de una colina y se rompe el tobillo. Trata de pedir ayuda, pero solo escucha el rugido de la T-Rex y la voz de sus nietos. Ellos seguían en la sala de control y estaban jugando con los sonidos a distancia del parque. Hammond literalmente los maldice por haberlos traído al parque, como el viejo desgraciado que siempre fue. Pero la justicia irónica no tarda en llegar. De la nada aparecen unos compis, que tal vez recuerden se caracterizan por ser carroñeros y atacar a presas heridas que no se pueden mover. Ellos atacan a Hammond hiriéndolo varias veces, pero no de gravedad. El tema es que su mordida tiene un veneno que adormece a la víctima, y eso le pasa a Hammond. Poco a poco deja de luchar y se queda tranquilo en su lugar, pensando en sus cosas con una cara relajada. Todo mientras los compis se lo comen vivo. Finalmente, un grupo de rescate costarricense llega a buscar a los pocos sobrevivientes. Logran alcanzar a Alan, Ellie y los demás en la playa mientras ellos seguían a los raptores. Los llevan en un helicóptero donde Muldoon les explica lo ocurrido con Hammond y que al parecer Malcolm tampoco sobrevivió a sus heridas. Juntos se elevan sobre la isla para finalmente ver cómo ésta es destruida, inundándola de Nepal por el gobierno de Costa Rica, asegurándose que ningún ser vivo sobreviva. A todos los retienen en un hotel en Costa Rica, varias semanas después de lo ocurrido. Como notarán, tanto Muldoon y Genaro sobreviven a los eventos del parque, contrario a lo ocurrido en la película.
Días después, un científico llamado Marte Gutiérrez habla con Alan y le informa que han detectado rastros de animales no identificados que están comiendo diferentes tipos de plantaciones, pero solo las que son ricas en lisina. Si recuerdan la película sabrán que esta es la sustancia que mantenía a raya la sobrevivencia de los dinosaurios, pero al parecer algunos sobrevivieron y lograron abrirse camino. Lamentablemente Alan y los demás no van a ser liberados tan fácilmente. Aún tienen mucho que explicar a las autoridades y quién sabe cuánto tiempo les tomará. Y así es como finaliza el libro. Como notarán es un final mucho menos emocionante que la película y desde mi punto de vista es algo un poco anticlimático. Pero de todas formas es un final fiel al estilo del libro, el cual no se caracteriza particularmente por darte emociones esperanzadoras. Todo lo contrario. El autor tiene una clara y marcada crítica personal en cuanto al progreso y a los peligros científicos detrás de esto. Se nota qué tipo de mensaje quiere plasmar en su historia. Por el contrario, la película nos regala uno de los mejores momentos finales en la historia del cine, con un aire esperanzador. Claro que ambas historias quieren que la audiencia recuerde la frase "la vida se abre camino" o "la vida encontrará la forma". Es una enseñanza bastante interesante y nos deja reflexionando mucho sobre el tema. Pero fuera de eso, destaco mucho el tono tan terrorífico y espectacular del libro. Sé que en su mayoría hay muchos conceptos científicos que pueden disgustar a más de alguno, e incluso puede generar que pierdas el interés, pero a mí me encantó. Explica muy bien todos estos conceptos y finalmente nos regalan unos momentos de terror increíbles que probablemente dejen a varios sin poder dormir. En lo personal, adoro este libro y por eso sigo recomendando su lectura. Seas fan de Jurassic Park o no, pienso que es una lectura obligatoria para cualquier lector. Por eso le doy la nota de 9 de 10 estrellas. Es uno de esos libros que definitivamente querrás leer más de una vez. Y aquí es donde finaliza el video. Agradezco mucho a quienes siguieron hasta el final. Para escribir esta reseña tuve que leer el libro de nuevo desde cero, lo cual obviamente no fue un trabajo fácil y mucho menos realizar toda la labor de la edición. Por eso muchas gracias por ver el video hasta este punto. Obviamente quiero agradecer a mi colega, el elegido de Corriban, por acompañarme en esta colaboración. Él también es un gran fanático de Jurassic Park y por eso debía estar en este video sí o sí. No olviden seguirlo en su canal de YouTube, lo dejo en la descripción. Se despide también Nico Reader y recuerden, esas cosas no son dinosaurios.